Fuego Santo Church presenta Apóstol Marcos Vidal. ¿Hay alguien listo aquí para recibir el fuego del Espíritu Santo sobre su vida? ¿Hay alguien aquí que está listo para experimentar el fuego de Dios que cambia, que transforma y que liberta? El fuego de Dios que pudre los yugos, retira las cargas, santifica, cambia y transforma. El hecho de tú no tener una actividad en una iglesia te llenaba. El hecho de que yo viniera a tocar, el hecho de que yo viniera a predicar, el hecho de que viniera a una iglesia, aún tú que me estás escuchando, el hecho de que vinieras a esa iglesia y por el hecho de sentarte y escuchar al pastor predicar, Dios llenaba algo, Dios te llenaba un poco, te daba esperanza, te daba fuerzas, pero salías y se acababa todo, ¿no? Y resulta que volví al trance de mi realidad de un cristiano sin iglesia, un cristiano sin saber qué hacer cada día, levantarse y no saber qué hacer. Así que vengo a hablar hoy de eso, que Jesús me trató todo ese tiempo en cuarentena, todo ese tiempo. Lo primero que quiero que vamos a entender algo es que Dios me dijo, hace poco me dijo, ya deja de escuchar. Yo le pregunté, ¿dejar de escuchar qué? Me dijo, deja de escuchar a quien no debes escuchar. Y aquí voy con esto. ¿Estamos cansados o estamos rodeados de unas redes sociales, de unas personas que están a nuestro lado, de muchas cosas, de muchas distracciones que nos impiden escuchar a quien debemos escuchar? Y Dios me dijo, deja de escuchar. Esa fue la primera palabra que Él me dijo, deja de escuchar. Aún deja de escuchar a las personas que te dicen que tienes que predicar, a las personas que dicen que estás en pecado. Deja de escuchar a esas personas que dicen ¿cuándo te levantarás? Deja de escuchar a aquellos pastores que sin querer lo hacen, pero lo único que hacen es espantar y no cuidar. Me dijo, deja de escucharlos, deja de escuchar todas esas personas ya. Y yo le dije, está bien. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes les han dicho, tienes que levantarte, tienes que orar, tienes que permanecer, pero así aún te digan, no vas a hacerlo. Por mi propia cuenta se los digo. Así a usted le digan, tienes que orar por los enfermos en esta pandemia, tienes que crecer espiritualmente, aunque tú lo desees, no lo vas a lograr. Aunque tú lo quieras, si no estás con Jesús, no lo vas a lograr, entiéndeme, así de claro, no lo vas a lograr. Así planees tu día, pero siempre vas a sentir que te falta algo. Siempre va a estar esa chispa que dices, aquí falta Dios. Y bueno, voy a hablar desde mi total sinceridad, esa fue mi cuarentena. Bienvenidos a la cuarentena Santiago. Fue totalmente escuchando lo que no tenía que escuchar. Quiero que vayamos a Lucas 6:20, por favor. Y dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque los pobres de espíritu, en una versión que yo leí, porque vuestro es el reino de Dios. Vamos a tocar cada bienaventuranza parando en algo. Creo que como cristianos, el hecho de hacer tantas cosas en la iglesia nos encerraba en una ideología de que estábamos bien con Dios. Satanás es tan sutil que se mete por una ranura y te hace creer que estás bien, y cuando menos crees, estás fuera, y aún tú no lo ves. Te dicen, tú estás bien con Dios, y tú dices, pues sí. Te preguntan, ¿hace cuánto no oras? Y tú dices, pues yo oré hace como una semana, o sea que estoy bien, o sea no estoy tan mal como quien yo qué sé, como María Paula, un ejemplo, como nos decimos todos siempre colocamos a la otra persona al frente y nos comparamos con ella. Si yo te pregunto ahora, ¿tú estás orando? Tú dirás, te digo, ¿tú estás mal? Hay unos que dirán, sí, yo estoy mal, pero se quedan con su mal. Y hay otros que dicen, yo estoy bien, creo que estoy bien, por orar una vez a la semana. Otros dicen, estoy bien, estoy en otro nivel. Allá voy. Y Dios dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué tanto hacemos para conseguir un reino de Dios cuando las cosas de Dios son tan simples que simplemente necesita pobreza de espíritu?
¿Sabe qué es pobreza de espíritu? O sea, yo siempre me digo, Dios, ¿por qué cuando la gente está mal, cuando nosotros menos estamos conectados, hay un momento donde Dios te llena como no lo hacía cuando oras todos los días? ¿Están conmigo? Hay un momento donde tú puedes venir siempre a la iglesia y estar mal, pero hay un momento donde Dios llena. Ahí dicen que es cuando Dios toca los corazones, cuando justo nos vamos a caer. Ese momento, ese preciso momento, cuando estás al borde a caer, es la pobreza de espíritu, me lo dijo Dios. Y creo que me he ganado el reino de los cielos. Y no hice nada, ¿saben? No hice nada, no hice absolutamente nada. ¿Con qué quiero llevarlos a esto? Dejemos de intentar ser buenos cristianos, porque si intentamos con nuestras fuerzas, no vamos a lograr nada. Dios me escogió a mí, Dios te escogió a ti. ¿Por qué? Por tu simpleza, por lo que eres. No te escogió porque cantes bien, no te escogió porque no oras y al momento de hablar lo haces re bien. No te escogió por eso. Dios me escogió a mí porque soy pobre de espíritu. Y yo le hablo a los que están ahí, y la verdad es que si usted está totalmente mal y hoy siente a Jesús, escúcheme, si usted siente a Dios en ese momento, o lo va a sentir pronto, o lo ha sentido estos días, se ganó el reino de los cielos. Así dice la Biblia. O sea, yo no sé, no quiero tocar nada más. Dice, vuestro es el reino de Dios. Dejemos de luchar por conseguir lo sobrenatural cuando Dios simplemente se fijó en ti para entregarte lo sobrenatural. Sigamos al otro versículo, porfa. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Llorar es un signo de, no sé, debilidad, puede que sea, muchas cosas. Pero llorar para mi vida, o sea, yo no lloro mucho, ¿no? Yo soy como mi papá, mi hermana. Las mujeres se lloran, ¿no han visto que suben a predicar y ya? Van a predicar, van a ministrar y ya están llorando, y siempre es así. O sea, uno no puede decir nada porque así son ellas, pero uno es más rudo, entre comillas. Y resulta que hay momentos donde te sientes tan vacío, que lo único que haces es llorar, y Dios te llena de lo que el mundo no te da o lo que las personas no te dan. Quiero que sigamos el próximo versículo. Bienaventurados seréis cuando los hombres aborrezcan y cuando se aparten en sí y vituperen. Hasta ahí. Quiero decirles algo. La ley que nos está establecido en esos momentos, o los pecados que nos tienen en nuestros muros. Por ejemplo, estos días me metí a Facebook, y una muchacha que venía a la iglesia, obviamente ella se apartó, escribió todos los pecados que prohíbe la Biblia. Todos, eran un resto, eran un poco. Yo no lo leí porque hasta me dio pereza, eran muchos. Y yo veía cada uno y yo decía, pero no está equivocada, tiene razón. Si nos colocamos a leer cada pecado de la Biblia, aún del Nuevo Testamento, son demasiados. Y por eso hay personas que se colocan esa barrera de decir, yo no puedo ir al cielo, o yo no quiero conocer a Jesús porque el mundo me dice, los cristianos me dicen que hay tantos pecados. O sea, si yo tengo que cambiar cada uno, yo no voy a poder, ¿sí o no? Yo sé que aquí ninguno, si se coloca a mirar cada pecado que hay en la Biblia, puede cambiar eso. Ninguno puede. Y resulta que Jesús llega y me toca con esa palabra y me dice, hay un versículo en la Biblia donde Jesús dice que aquel hombre que codicia a una mujer con los ojos ya pecó, ¿cierto? Y dice que, o sea, él coloca ese ejemplo, y yo me pregunto, ¿es posible cumplir eso a las personas que están afuera? Si yo soy de afuera, no quiero decir del mundo, pues porque todos somos del mundo, no quiero ser mundano porque todos vivimos en un mundo que es diferente, somos cristianos, pero encerrarlos en que son mundanos, prefiero pasarlo. Y yo miro ese versículo y digo, si yo miro a una mujer con deseo, ya adulteré en mi corazón. O si una mujer mira a un hombre con deseo, ya adulteró. Levanten la mano, ¿quién aquí ha adulterado con su mirada? No la levantan porque les da pena, pero yo sé que sí. Y saben, Dios me dijo eso y yo le dije, ok, Dios, espérate un momento.
Si mi cuarentena ha estado así como sé que muchos han estado, aburridos y no saben qué hacer, su vida es un vaivén, no saben qué hacer al levantarse, pero queremos ser buenos cristianos, pero se nos planta esa ley que dice, si solamente miras a una mujer, ya adulteraste. Se nos planta, y tú mismo lo dijiste, Jesús, le digo así, tú mismo lo dijiste, y luego tú mismo dices que si yo le digo a mi hermano tonto, me puedo ir al infierno por eso, ¿cierto? Pero tonto en el sentido de rabia, o sea, no puedes, yo digo a cualquiera tonto, pero en el sentido de ira, de rabia, ya me fui al infierno. Yo pensé en eso y dije, Jesús, quiero ser como tú, pero tú me dices que tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto, así dice la Biblia. Y voy indagando, y voy leyendo, y Jesús sabe dónde me lleva, a Mateo 11:25. Coloquémoslo un momentico, por favor. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Sigamos? Sí, Padre, porque así te agrado. Sigamos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Paremos ahí. Esta prédica le coloqué el monte porque Dios quiere e hizo en ese tiempo algo. Allá estaban los fariseos, y los fariseos tenían tantas leyes y tantas reglas. Lo que Jesús hizo no fue evadir esas reglas, Él simplemente dijo, las colocó antes más complicadas. Si antes no podrías adulterar, ahora adulteras con tan solo mirar. Si antes matabas a alguien con un puñal, ahorita lo matas con una sola palabra. ¿Lo complicó o no lo complicó? Estamos de acuerdo que lo complicó, ¿cierto? Lo complicó, totalmente lo complicó. Yo leo eso y me mató, ya estoy muerto. Pero resulta que llega este versículo, y eso es lo que hace Jesús, y quiero enseñarte hoy, que Jesús quiere que tú veas las cosas tan complicadas para que tú digas, ¿cómo lo voy a hacer? Y resulta que ahí está todo, ¿no? Venid a mí los cargados y trabajados. Y eso me pasó esta cuarentena. Estaba cargado, estaba cansado, los comentarios de la gente, los comentarios de los pastores, y yo sé que tú estás ahí, y los comentarios de tu familia, perezoso, dormilona, vago, los comentarios de ¿qué estás haciendo por ser un buen cristiano en la cuarentena? Eso es durísimo, ¿no? Si tú eres si yo me coloco en el lugar de una persona que no puede ir a una iglesia, ¿qué estoy haciendo para ser un buen cristiano en cuarentena? ¿Qué podemos hacer? Mi pregunta para ustedes que están ahí, ¿qué pueden hacer ustedes? Ustedes me dicen, no, pues salir a predicar, pero si no los dejan salir, no, pues orar por los enfermos, ok, pero no creo que lo estén haciendo, porque si no ya estuvieran en las noticias. ¿Sabes qué estamos haciendo? ¿Sabe qué Dios me dijo? Ese es el tiempo de la cuarentena para que los que nunca me conocieron me conozcan, para los que vivían de iglesia vivan de mí, para los que creían que estaban bien vuelvan a nacer, para los que estaban pecando tantas veces que no sabían qué hacer y le echamos la culpa a la iniquidad y le echamos la culpa a tantas cosas, y no digo que no esté bien, que no sea bien, o sea, la iniquidad tiene que ver parte, pero tu vida no consta de que yo voy a sacar hoy mi homosexualismo y el otro día no voy a tener tentaciones. Eso no se trata. Eso se trata de que las cargas que no podemos, simplemente hay que entregarlas totalmente. Y para hacer eso, les voy a contar, para hacer eso tienes que ser tal cual como tú eres. Un evangelio simple, tal cual como eres. Esto es muy duro, ¿sabes? Ser tal cual como uno es delante de Dios es una de las cosas más complicadas. Para mí no es complicado orar, para mí no es complicado leer la Biblia, para mí es complicado decir voy a ser puro delante de Dios, puro en sentido de no pecado, sino en sentido de tal cual como soy. Y saben, estos días estaba orando y llegué a la oración y me dije a Dios, literalmente no sabía qué decirle. No es porque no estaba orando, sino que no, o sea, me sentía de esos cristianos que Power Rangers, que no sé, uno los ve y creen que no fallan, creen que no la embarran.
Y saben, cuando estamos en el cristianismo, el pecado ya no es parte de nuestros pensamientos ni de nuestra habla. Cuando estás tan profundo con Dios, el pecado no hace parte de tu vida. Y en el sentido de que no pecas, sino que la importancia no es el pecado, la importancia es Jesús. Cuando estás totalmente lleno, tú no miras, no, yo no puedo fornicar, no, mira esa muchacha, no. La verdad es que esos pensamientos, esos deseos se vuelven a un segundo plano, literalmente olvidados. Y tú vives como en una atmósfera en la cual vives por Dios, vives por Jesús. Y llegué a ese cuarto de intimidad y tenía sueño, estaba cansado, necesitaba llenarme de Dios porque estaba vacío, sentía vacío, totalmente vacío. Y yo le dije a Dios, si tú me dices que soy pobre de espíritu, ¿por qué no te siento? Porque yo me pregunto, las personas que se apartan de ti, los compañeros, amigos míos que están lejos de ti, un día estuve orando por uno y me dijo, busqué a Dios y no lo encontré, me dijo así. Busqué a Dios y no lo encontré. Y yo no sabía qué decirle. Si ustedes van de una persona que se quiere matar y le dice busqué a Dios y no lo encontré, con todas mis ganas, ¿ustedes qué le dirían? ¿Sabes? Yo no supe qué decirle. Yo le dije, o sea, ni lo miré. Yo era mirando el suelo. Yo sí, o sea, haciendo la madre que me sentía como él. Pero yo dentro de mí decía, si alguien busca a Dios y no lo encuentra, ¿por qué? Si las personas de afuera buscan a Dios, ¿por qué no lo encuentran? Y ven ese obstáculo en sus vidas de los pecados. ¿Y saben por qué? Porque su mirada está en los pecados y no en Él. Se acercan a Dios y dicen, Dios, tengo tantos pecados, tengo tantas fallas, pero qué pereza dejar esto, o qué duro dejar esto. ¿Sabe? Hoy tengo la palabra para aquellos que están literalmente, mis amigos que están perdidos, los cristianos que están ahí, que su corazón está enaltecido por ser buenos cristianos, pero piensan que tienen que hacer buenas cosas para ganarse el cielo, cuando el cielo se ganó aún por el que entró en una iglesia totalmente mal de espíritu. Ellos tienen el cielo más ganado que nosotros, que creemos que lo tenemos por el hecho de orar 7 veces al día. La humildad de los corazones es lo que Dios totalmente agrada. Y Dios me dijo a esas personas, porque yo estaba en esas condiciones de que decía, qué estrés escuchar a las personas que te juzgan, ¿no? Que te dicen, no sé, yo me coloco en el papel de quién, a ver, no sé, etcétera. Y le dicen, sin querer lo dicen. Tienen que alinearse a Dios porque el reino de los cielos está cerca, la venida de Dios está cerca. Yo escuchaba esas palabras y me daba miedo. Al principio me dio miedo porque en la cuarentena se hablaba de que iba a venir Jesús, ¿no? Que a la semana iba a venir y todo el mundo, no, qué nervios, no, que ya viene Jesús. Y yo en estas, o sea, yo me coloqué en ese lugar y miraba y decía, me acerqué por un temor, pero no por una realidad, no por una pureza en mi corazón. Y quiero que vayamos otra vez, sigamos el próximo versículo, porfa. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben? Creo que así como las personas que no conocen a Dios se están acercando, hoy también quiero hablarles a las personas que son cristianas, que estamos aquí en ese lugar, que hemos ministrado todavía y están tan lejos de nuevo de Dios. Y no quiero decirles tienen que acercarse a Dios, porque si no el fuego de Dios los va a consumir y les va a partir los huesos y los va a matar y los va a ir para el infierno por peliones por etcétera, por todo lo que quiera. No, entiéndame, no, esa no es la realidad. La realidad para mí es que Dios sabe cómo tocar a cada persona. Sabe, a mí no me toca la palabra de un profeta, porque han llegado profetas y me han dicho muchas cosas y me han dicho cosas que son ciertas, otras no son ciertas, pero me dicen acércate a Dios, que Él te está buscando. Quizás para mí es otra forma de llegada. Para mí simplemente un día que no estuve aquí en la iglesia, estaba allá en la casa, no estaba tocando y estaba escuchando y sonó esta melodía que está sonando y yo la busqué por internet, la coloqué y sentí a Dios tan fuerte y ni siquiera fue por una palabra de otra persona. ¿Qué quiero decirte con esto? Tú tienes que descubrir el modo en que Jesús te habla a ti. Hay un modo en que tú dices, Dios me tocó y necesito sentirlo otra vez. Por ejemplo, yo recuerdo a María, voy a colocarla hoy de ejemplo, no sé, ya la cogí María.
en un encuentro. Fue diferente, ¿cierto, María? Totalmente cuando lo conociste a Dios. ¿Lo has vuelto a conocer? Yo creo que sí. Pero ese momento no lo cambia nada, ¿no? Ese momento fue especial, fue único. Pablo solo necesitó una luz en su vida, que se tumbara de ese caballo para transformar su vida y nunca volver atrás. Quizás tú necesitas volver a tener ese encuentro de luz, pero escúchame, no lo busques en sentido de que profetas, palabras, Dios te va a llegar de una manera en que no lo esperas. Así lo hizo conmigo, yo sé que así lo va a hacer contigo. Cuando tú menos lo esperas y cuando estás tan desbaratado, dices, Señor, necesito de ti, y en ese momento algo pasa. Alguien toca, alguna melodía suena, un profeta habla, un apóstol habla, un amigo tuyo te mira a los ojos y te dice, Dios te ama, algo pasa. Dejemos de intentar buscar a Dios, ganarnos cosas espirituales en lo que no somos capaces ni siquiera de alcanzar. Alcancemos simplemente esa comunión con Dios, ese entendimiento de saber cuándo Él está con nosotros y cuándo nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por buscarlo. Yo acuerdo que Dios me dio la oportunidad ese domingo de sentirlo y me levanté. Lunes empecé a orar, martes lo sentía pero no oré, miércoles y jueves. ¿Y saben qué me tocó hacer a mí? Cuando no aprovechas la oportunidad de Dios, te toca hacer el esfuerzo a ti. Y me tocó hacer el esfuerzo a mí. Me tocó decir, no ya. Y me paré, me senté, me arrodillé y no sentía nada. Me senté y no sentía nada. Y yo decía, Dios, te estoy perdiendo. Y ahí vino la palabra, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Yo quiero decirlo a ustedes porque ese es el tiempo donde si te enfrías, es muy complicado que te levantes. Pero si te levantas, es muy complicado de que te vuelvas a enfriar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios lo puede, Dios es grande, Dios es poderoso. Y Dios me dijo en ese momento, sí, ya, tienes que hacer tu esfuerzo. Y me tocó a mí literalmente 2 horas ahí, y yo ahí. Y hágale, y no sentía nada. Y empecé a caminar como eran los abuelitos, y a caminar, y hablando en lenguas. Y nada que sentía Dios. Y empecé a hablar en lengua sin nada, y yo decía, ¿qué hago? Es que mi cuarto está el diablo, que yo dije así, ¿qué es lo que pasa? Y empecé a orar y nada. Yo decía, Señor, ¿qué hago? Y empecé a saltar, no sé por qué lo hice, pero empecé a saltar y dije, Dios, por favor. Yo no sé, me volví un desesperado por la presencia de Dios. Y hubo un momento donde me senté, yo dije, no, ya, que joda, ya me voy a ir de aquí. Y yo, Dios, ¿sabes qué? No te sentí como un amigo dijo que no te sintió tampoco. Dije así, no te sentí, me voy a ir ya. Y me paré. Cuando escuché una voz, en serio, fue brutal, y me dijo, predica en tu cama. Me dijo, predica en tu cama de lo que vas a hablar hoy jueves. Y me senté y empecé a predicar. Dios lo suple, y empecé a predicar. Y a predicar, y llegó Jesús. ¿Qué quiero ir con esto? Tú que estás ahí en tu casa y no sabes qué hacer y quieres ser un buen cristiano y quieres orar todos los días y quieres ser un super mega cristiano, porque tenemos que serlo, no tienes que hacer las cosas en tus fuerzas ya. Ya deja de intentarlo porque no lo vas a lograr. Deja de intentar no pecar porque no lo vas a lograr. Deja de intentar hacer las cosas bien en tu día sin Dios, escúchame, sin Dios. Porque cuando lo hago sin Dios, la embarramos. Cuando uno cae sin Dios, duele, ¿no? Cuando te metes una pelada que no era, duele. Cuando invertiste plata donde no era, duele. Pero cuando tú pecas con Dios, ¿a qué me refiero a esto? Cuando tú caes estando con Dios contigo, literalmente en unidad con Él, te enseña y aprendes. Cuando caes sin Él, te duele. Y eso me ha pasado mucho, y yo quiero que ustedes entiendan. Deja de caer sin Dios. Esa sería una frase chévere, ¿no? Deja de caer sin Dios. Cae con Dios, porque cuando caes con Dios, de una te levanta. Es como un juego que yo mantengo ahí. Si hago solo, muero. Hasta ahí me llegó. Si tengo un compañero, me levanta.
Y esa fue lo que Dios me dijo esta cuarentena. Deja ya de caer solo, cae conmigo. Y en sentido cae, no le estoy diciendo que van a pecar allá, porque cuando estás con Dios, el pecado va a un segundo plano y Jesús se vuelve el todo para ti. Eso fue lo que Dios me habló y literalmente cambió toda mi cuarentena ya la cambió toda. La cambió y quiero que la cambien para ustedes. Y quiero decirles que cuando el tiempo de soledad llega, el tiempo de ser buenos cristianos llega, Dios, ¿qué dijo en su palabra los dos mandamientos principales? ¿Cuáles son? Ama a Dios con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo resumió en esas dos cosas. Y tú esas dos cosas las olvidas para intentar cumplir todo el mandamiento y te frustras por ser un cristiano mediocre. Cuando Dios simplemente te decía, no estás yendo a la simpleza que soy yo. Entiendan, iglesia, entiendan, personas que me están viendo, no somos cristianos buenos cuando intentamos hacer lo bueno. Somos cristianos buenos, los mejores cristianos, cuando seguimos a Cristo. Ese es el único punto que hay que hacer, seguirlo. Deja de caminar intentando hacer lo bueno porque vas a embarrarla. Deja de intentar ser buena persona con las demás personas porque vas a caer mal. Tienes que llegar al punto donde decir, Jesús, escúcheme, cuando entras con Él, yo sé que los que oramos aquí sabemos que cuando entramos con Dios uno sale lleno de amor, ¿sí o no? ¿Cierto? Lleno de amor. Pero cuando no estás lleno de amor, llegan las peleas, llegan todo lo que viene. Entonces es muy simple, de verdad, es muy simple. Dejemos de complicar este evangelio hermoso. Es un evangelio hermoso, pero que no transformamos la sociedad porque intentamos, y Dios nos da la fortaleza, digamos, Dios nos da la oportunidad de hacer milagros, Dios nos da la oportunidad de llegarle a mucha gente y que la gente reciba a Dios, y hay un momento donde crece el orgullo, va poco a poco Satanás rompiendo ese hilo que ibas bien con Dios y abre un agujero sin tú darte cuenta y empieza por ahí y te vas torciendo y no te has dado cuenta. Y yo sé que muchos de aquí estamos bien, entre comillas, pero no sabemos que estamos mal porque nos estamos separando por pequeños hilos que tú no estás viendo, pero que tienes que darte cuenta porque va a llegar un momento de la cuarentena donde, y si esto dura 30 años, 10 años, 5 años, ¿qué pasará con la iglesia? Esa es mi pregunta. Si la iglesia no se abre, los cristianos se les va a pagar el amor por Dios, se les va a pagar. Aún miren, entiendan, hubo un momento en mi vida donde había escuchado tantas cosas que decía, hubo un momento, me llegó un pensamiento, ¿será que Dios existe? Yo sé que muchos de ustedes lo han tenido, lo dudan, ¿no? Muchos de los que están aquí, ¿será que Dios existe? Pero dice, no, yo no puedo pensar eso porque es que, yo soy, no, ay, Satanás reprende, echa sal, aceite, vino sobre la cabeza, sobre los ojos, etcétera. Y me vino ese pensamiento. Me pareció un descaro contra Dios pensar eso, me pareció un descaro, pero ese descaro tenía que vivirlo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que ese tiempo es donde los cristianos se levantan o se tuercen, donde nunca viven espiritualmente o toda la vida van a morir espiritualmente. Yo creo que estamos en una de las épocas más fuertes conforme a la parte sexual, porque el mundo en ese momentico ve el sexo normal, y tú donde quieras que vayas vas a ver mensajes de sexo, donde quieras que vayas. Netflix, mantienen pichuneando, yo le digo así, mantienen pichuneando. Cualquier serie que usted se ve, ¿qué hacen? Tenga, ahí, la clavan. ¿En qué más? Novelas. ¿En qué más? En redes sociales, uno mete redes sociales y ahorita las mujeres han cogido, no digo, yo no quiero dar nada con la feminista ni nada, pero el hecho de que las fotos ya tienen que ser literalmente mostrando su cuerpo, está bien, pero creo que hay muchas. En el tiempo pasado era una mujer más hermosa por la forma en que vestía decorosamente, creo yo. Obviamente no estoy diciendo que no pueden usar lo que quieran. A lo que me refiero es que la sociedad ha impartido tanta sexualidad en ese momento. Las series, la música, o sea, el reggaetón ya es sexo. Literalmente ya es sexo. O sea, ya se pasaron, literal, ya se pasaron. Que si tu novia no te... ya saben los demás, ¿no? Se pasaron. Creo que ya se han pasado. Porque Satanás ya, estamos a pocas cosas de llegar a
a un Sodoma y Gomorra, creo yo. O sea, 20, 30 años más y ya ahí uno sale a la calle y están pichoneando ahí en la calle y uno ahí mirando, literalmente. En España lo hacen, en España hay gente que literalmente tienen sexo en las calles. Y esta es la temporada dura para todos los jóvenes, para los adultos, para los masturbadores en forma, todos, a todos esos hombres, a todas esas mujeres lujuriosas. Les digo, ese es el momento y ese es el tiempo duro. Pero si los jóvenes dejamos de ver lo duro, o sea, yo me volví pastor y tomé el llamado a ser pastor no porque quisiera tomar un reto difícil, en sentido de que yo sé que es duro, pero yo no quise hacer eso difícil. Yo lo tomé porque era fácil el evangelio. Yo lo tomé porque amé a Dios de tal forma que yo dije, necesito que los demás conozcan a Jesús. Amé a Dios de tal forma que dije, esto es tan breve como orar en sentido de intimidad. Eso es tan fácil como tú encerrarte en tu cuarto y decir, Dios, tú me colocas leyes que soy imposible de cumplirlas. Pero está el otro punto, que es descansar en Jesús. Creo que Dios nos habla de una manera muy sencilla, muy fácil. Y otra cosa, estamos buscando muchos tips para ser buenos cristianos. Y me ha pasado a mí, muchos tips. ¿En qué sentido? ¿No han visto que hay formas ya para todo? O sea, nos estamos viviendo como un colegio cristiano. Tips para ser ultra super bendecido. Tips para no pecar diariamente. Tips para tener santidad. Tips. Y creo que el cristiano y los cristianos de antes los llamaron cristianos porque su pasión y su prédica y su vida, ¿qué era? Cristo, Jesús. Y yo no creo que ellos iban a un pueblo y le decían, hoy vamos a aprender a cómo no mirar a las mujeres. No creo que predicaban de eso. Hoy vamos a aprender a cómo diezmar de la manera sobrenatural. No creo que hablaban de eso. Creo que el evangelio se regó de tal manera y de tal forma porque hablaron de la persona que transformó un mundo, no de las formas que hacía para transformar un mundo. No, hablaron de tal cual quién era Jesús. Y como iglesia estamos perdiendo esa esencia. Nos estamos yendo por el rotico de que tips para todo. Y yo soy fan de los tips. Sí, yo soy fan de los tips. Yo me acuesto mirando cómo organizar tu día en la mañana, cómo levantarte más temprano. Una semana levantándose a las 5 de la mañana, ¿qué sucede? Lo hice un día y hasta ahí me llegó, no pude más. Es súper duro, háganlo, pero es muy bueno. Y nos levantamos con tips de ser buenos cristianos, tips para todo, absolutamente todo. Cuando el mayor tip es Jesús. Cuando simplemente tú lo conoces y vas a llegar a los demás de una mejor forma. Cuando tú lo conoces, te van a diezmar. Cuando tú lo conoces, te van a sembrar. Cuando tú lo conoces, pasan milagros. Cuando tú los conoces, sanas con la sombra, como lo hizo Pedro. Yo decía a Dios, yo un día quiero sanar como Pedro, la sombra. ¿Cómo logramos eso? Tips para cómo sanar a través de la sombra. Muy pronto. Y saben, hay tips para todo. Pero yo creo que hubiera sido chévere escuchar una prédica de Pedro, no de Jesús. Saben, a veces uno dice, yo quisiera estar en los tiempos de Jesús, pero si no lo conoces ahora, en ese momento, es como conocerlo antes. Si tú no lo conoces ahora, no lo vas a conocer. Tú dices, Dios, llévame al pasado para conocerte. Eso no va a pasar, déjenlo. Tienen que conocerlo en ese momento. Y yo digo, tips para sanar con la sombra de Pedro, como la sombra de Pedro, con el pañuelo. ¿Quién era el que sanaba con el pañuelo, pa? No se acuerda tampoco. Pa. Saulo, gracias. Con el pañuelo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero hay una sola razón por la cual debemos de encontrar a Jesús. Cuando lo encontramos, hay sanidad, hay milagros. La cuarentena se vuelve sobrenatural, porque puede que llegue alguien a tu casa enfermo y tú, por el hecho de estar tan unido a Dios, dices, le hablas de la manera que tú menos los pensabas. Cuando estabas tan conectado a Dios, subes a un grupo de alabanza y tú dices, Jesús, hoy lo voy a dar todo por ti, hoy estoy lleno, y sientes que estás lleno. Aún los que no hacen nada en su casa, los que mantienen haciendo nada en su casa, tu día se vuelve hermoso, ¿sabe? Disfrutas tus días.
es como estar, no sé, cuando estás con la persona que te gusta mucho, es lo mismo. Cuando estás con Dios, tus días se vuelven ricos, aún estando en una cuarentena, aún no sabiendo qué hacer para ser un buen cristiano. Y escúchame, no tienes que irte. Si Jesús te dice ve y ora, hazlo, pero no es obligación de nosotros los cristianos en cuarentena, creo yo, ir a donde, a ver, no sé, ir con la obligación de que tengo que hacer milagros, tengo que predicar. Me acordé de la palabra que me dijo Dios a través de Miguel. Dijo: Santiago, predica. Y yo lo escuché y yo dije: sí, tengo que predicar. Tengo que predicar, porque si no predico me vuelvo un Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Que su corazón, Dios se apartó de él. Dios se apartó de él, ¿por qué? Porque él creyó que estaba haciendo las cosas bien y no lo estaba haciendo bien. Quiero que entiendas algo, que ese tiempo es para que tú caigas en cuenta de que Pablo solo tuvo un encuentro para cambiar su vida. Tú has tenido muchos encuentros. ¿Y será que sí de verdad has conocido a Jesús? Porque si hubieras tenido el encuentro que es, no tienes que mirar atrás. Y si has mirado atrás, no te preocupes, porque eres pobre de espíritu y te has ganado el reino de los cielos. Y ahora puedes conseguirlo mucho más fácil. Amén. Para terminar, quiero que me acompañe el piano, porfa. Algo que me he dado cuenta también en este tiempo, creo que he dicho muchas cosas, pero las tenía muy guardadas. He tenido muchas cosas guardadas en ese tiempo y me coloqué en el lugar de todos. O sea, yo no lo hice a propósito, voy a colocarme en el lugar de todos los que no hacen nada en ese tiempo, todos los que no están orando para predicar bien hoy. No. Fue una realidad que viví, y como les dije, vino ese pensamiento de que, ¿será que Dios existe? ¿Por qué? ¿Por qué me vino eso? Por todo lo que estoy escuchando fuera de Dios. Quiero que hagas un alto en tu vida en este momento, en esta hora, y si tú estás mal, estás bien. Si tú estás mal, estás bien para encontrarte a Dios de una manera así de fácil. Estás a nada. Si tú estás bien, pregúntate en qué estás bien. Digo, estoy bien en mi oración, estoy bien en esto, estoy bien en esto. Y si estás bien, ¿por qué estás mirando a los demás cristianos tú por encima de ellos? Muchos de nosotros miramos, muchos cristianos que están en un nivel espiritual más alto, tienden a mirar a los demás por debajo y decir: yo tengo a Dios y él no lo tiene. Les ha pasado. Yo sé que muchos de ustedes, aún en la iglesia y en este tiempo de cuarentena, se está levantando mucho eso, de los que dicen: yo estoy orando y ustedes no están orando. Yo estoy predicando y ustedes no están predicando. ¿Qué cristianos son ustedes? ¿Sabe? Lo único que hacemos como iglesia es tirarlos al suelo. Lo único que hacemos como iglesia es decir: ¿para qué me levanto? Pues me voy al infierno y ya. ¿Qué joda esto? ¿Sí o no? Yo sé que muchos de ustedes han escuchado muchas predicas sobre que levántense, están mal, están fuera de lugar. Pero yo que he estado en fuera de lugar, les digo: están cerca de Dios. Están tan cerca de Dios. Están tan cerca como el momento en que la primera vez conocieron a Jesús. Pero ese momento, escúchenme, hay que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida? Ahí sí viene lo demás. No les voy a explicar. Y saben, no se preocupen por el pecado, no se preocupen por embarrarla, porque cuando están cerca de Jesús, el pecado es un segundo plano, literalmente olvidado. Viene la tentación y ni la miras. O sea, dices: no, tengo que orar. O dices: Señor, puede pasar quien pase y tú dices: Dios, te amo tanto. es algo diferente. Es algo diferente, totalmente te envuelve la cabeza, te envuelve el cristianismo, te vuelves un seguidor de Cristo. Ahora escúchenme en algo. No quiero decir que las escuelas proféticas, los tips para ser mejores cristianos están mal, no. Pero quiero que entiendan que la cuarentena nos está llevando a dejar los tips y a volver a la esencia y a la simpleza del evangelio, lo cual predicó Pedro a millones de personas, lo cual predicó Santiago a millones de personas, los cuales ellos murieron y fueron hasta hoy lo que somos, cristianos, ¿cierto? Fuimos cristianos por ellos, por Jesús, por Pablo, que predicó. Y yo sé que Pablo no llegó a un lugar a explicarles cómo funcionaba todo el reino de Dios. Yo creo que él llegó a decir:
Les vengo a enseñar el Jesús que cambió mi vida. Y hoy aquí donde usted está, yo le invito a que cierre sus ojos. Y hay momentos, como se lo dije, donde podemos sentir a Dios. Si siente que este es un momento, no lo desaproveche. Pero si siente que no lo está sintiendo, tienes que hacer un esfuerzo hoy. Si sientes que Jesús te está tocando y es una paz, es algo que tú no habías sentido en mucho tiempo, yo quiero orar por tu vida y decirte, y quiero que tú le digas en esta noche: Señor, llévame a donde me fui, envuélveme en tu presencia, Señor. Y quiero orar por aquellos, Señor, que han estado al punto de la muerte y dicen: ¿dónde estás tú? Y es cuando Dios te dice siempre: y estoy más cerca de ti porque estás pobre de espíritu. ¿Saben? A veces anhelo estar más pobre de espíritu, porque cuanto más lejos estoy de mi orgullo, de mi creencia de que estoy bien con Dios, es cuando más cerca puedo estar. Cuando tú más crees que estás cerca de Dios, necesitas humillarte el doble. Escúchame, tienes que humillarte el doble. Tienes que decir: no, Señor, no te tengo para poder sentirte más. Jesús se vuelve una adicción, un modelo, un anhelo, una presencia que lo llena todo. Fuego Santo Church presenta Apóstol Marcos Vidal. ¿Hay alguien listo aquí para recibir el fuego del Espíritu Santo sobre su vida? ¿Hay alguien aquí que está listo para experimentar el fuego de Dios que cambia, que transforma y que liberta? El fuego de Dios que pudre los yugos, retira las cargas, santifica, cambia y transforma.